Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten cada uno de ustedes? Y sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del diplomado El Bautismo en Espíritu de Sinodalidad, que la Comisión Nacional de Catequesis de la Conferencia del Episcopado Dominicano nos presenta por aquí, por la voz de María, el canal que conduce a Cristo, y por todas las diferentes plataformas que tenemos ahí, siguiéndonos de una manera muy especial ahí a nivel diferido, cuando ustedes quizá no tengan el tiempo a esta hora, pero ya lo tienen ahí en las redes sociales y ustedes van y buscan este contenido, este espacio ahí muy bien grabado por aquí, por la voz de María. El chico de Cristo, el Padre Meléndez, súper encendido en el Señor, muy contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes en este segundo día de este diplomado, que como todos los martes de 7 a 9, aquí estamos, compartiendo con ustedes un buen contenido para que ustedes lo reciban con cariño y con amor, recordándoles lo que ya le decía el martes pasado en esa introducción que le íbamos dando. Este diplomado, el bautismo en espiritualidad de sinodalidad, para que nosotros podamos vivirlo en plenitud, recordándoles que tiene 4 módulos. Cada módulo va a durar un mes, para que ustedes esto lo puedan tener muy pendiente, saber que es todo un proceso que lleva consigo un acompañamiento, un seguimiento. Recuerden que tenemos 2 modalidades para poder participar en este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Hay una modalidad que van coordinados por los diferentes coordinadores de catequesis de la diócesis, todos esos grupos que están ahí ya inscritos y que tienen su grupo a nivel diocesano para irle dando seguimiento, y así con esa alegría y con esa apertura que ustedes lo van recibiendo, poder compartir como grupo ya todo este bonito contenido. Así es que invitamos para todos los catequistas un grupo enorme, grande. Ya van en 2000 y pico de catequistas que están registrados de las diferentes diócesis de aquí de la República Dominicana, que van llevando este seguimiento a este diplomado en esa modalidad. Así es que enhorabuena para cada uno de esos catequistas, de esos agentes de pastoral, también de esos ministros, animadores de asamblea, diáconos, hombres y mujeres de buena voluntad que están ahí súper activos siguiendo este bonito contenido por aquí, por la voz de María. Igualmente, ya le decía que nos pueden seguir por las diferentes plataformas digitales, sobre todo en YouTube. Ahí ustedes nos van a encontrar, igualmente que en Instagram, ahí estamos, súper activos, en Facebook, en TikTok, por donde quiera. Ahí estamos nosotros con este bonito contenido presentándoselo a ustedes para que lo reciban con cariño y con amor. Vamos a ponernos en la presencia de ese Dios para que Él venga a iluminarnos y derrame su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, dándote gracias infinitas por este gran privilegio que tú nos das de poder participar en este diplomado sobre el bautismo, para que nosotros podamos entender y tomar conciencia de lo que es nuestro compromiso bautismal, para poder ser buenos cristianos, que podamos cumplir con nuestras responsabilidades y deberes en nuestra vida de fe, en nuestra vida de iglesia. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga a iluminarnos, abrirnos el entendimiento, para que podamos captar toda esta enseñanza y poder seguir creciendo cada día más en nuestra vida de fe. Amén. Bien, mis queridos hermanos, qué bueno ya poder estar ahí conectado con el Señor, recordándole esa parte introductoria que tuvimos el martes pasado. Y hoy, lamentablemente,
El invitado hoy no ha podido venir todavía, pero aquí está el chico de Cristo precisamente para eso, para ir sustituyendo al que no pueda venir, porque la caravana no se detiene para nada, como dice aquel canto. Ya hemos comenzado por la voz de María y pedimos disculpas del Padre Cualo, que era el que estaba invitado, tanto para el otro martes como para este, pero ha tenido un compromiso. Los obispos están reunidos en esa asamblea que hacen cada año y él, como director del Instituto Nacional de Pastoral, hoy lo invitaron a hacerse presente allá en esa asamblea para que pueda rendir los informes del lugar y la programación que se tiene a nivel de la pastoral en toda la República Dominicana. Y por eso me pidió disculpas diciéndome que a partir del otro martes por aquí estará. Aquí estoy yo, con toda la alegría, con todo el cariño, para compartir con ustedes estos temas de mucho interés en este primer módulo. Recordándolo para que se vayan ubicando y las personas que quizá están entrando ahora por primera vez en este segundo día. El martes pasado estábamos tratando en forma ya introductoria acerca de lo que es la sinodalidad, las características de la sinodalidad y la relación que hay entre el bautismo y sinodalidad. Eso fue lo que le fuimos presentando, fue del agrado de muchos de ustedes. Ya me llegaban después las informaciones por ahí, por las diferentes redes, de lo que le gustó en todas las diócesis. Fueron dando reporte de la buena acogida que tuvo la apertura de este diplomado. Espero que ustedes sigan ahí con esa misma alegría, con ese mismo cariño. Por ahí me escribía una hermana religiosa, todo estaba muy interesante, pero que no se profundizó mucho sobre el bautismo. No, que no era que yo estaba profundizando sobre el bautismo ahí, era simple y llanamente haciendo esa relación que hay entre bautismo y sinodalidad, ya que el título de este diplomado es Bautismo en Espíritu de Sinodalidad, y por eso presentaba esa relación, porque todo el contenido de este diplomado es un profundizar acerca del bautismo, y es lo que queremos que ustedes puedan captar esta bonita enseñanza para nosotros poder seguir avanzando y para tomar conciencia acerca de este compromiso que nosotros hemos asumido ya desde el bautismo. Hoy entramos en otro tema muy interesante, mis queridos hermanos y hermanas. Ya vamos profundizando, metiéndonos en la profundidad, remando mar adentro, como le dijo Jesucristo a los discípulos, y hoy vamos a llegar a un tema sumamente apasionante, y es la prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento, para que ustedes vean. Por eso le invito para que estén muy atentos, para que se puedan dar cuenta cómo estaba ya prefigurado dentro de ese plan de salvación de Dios el bautismo. Y en diferentes acontecimientos en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ir viendo y profundizando en cada uno de esos hechos, cómo se ve esa prefiguración bien clara sobre lo que es el bautismo. Yo espero que ustedes estén con esa gran disponibilidad para que puedan captar este bonito mensaje. En lo que tiene que ver, ya como les decía, entrando en tema, con la prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento, nosotros queremos profundizar y comenzar dando esa definición sobre lo que son las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Y por eso comienzo diciéndoles, y que ustedes lo reciban con agrado, son acontecimientos y símbolos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Oigan bien, que anuncian y preparan el sacramento del bautismo, que alcanza su plenitud en la vida de Jesucristo. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos para ver cuáles son esas prefiguraciones, y es lo que yo quiero compartir con ustedes para que se puedan dar cuenta que desde que Dios comenzó
la creación del mundo, ya dentro de su plan de salvación, dentro de la historia de la salvación, en esa acción creadora de Dios, ya ahí se iba manifestando y prefigurando lo que es el bautismo, por medio al cual este sacramento uno nace de nuevo a una vida espiritual y sobre todo nace de nuevo como hijo o hija de Dios. Por eso es que quiero compartir con ustedes con tanto agrado estas prefiguraciones, esperando que ustedes estén ahí muy atentos, que ustedes lo puedan ir observando también en la pantalla, porque gracias a Dios a toda esta tecnología que la voz de María nos va proporcionando, pueden tener ese contenido que ustedes lo van viendo ahí con tanto cariño. Vamos a entrar en tema inmediatamente, vamos a ver la primera prefiguración que se ve desde comenzando el Antiguo Testamento, desde comenzando la creación. La primera es las aguas de la creación en el Génesis, capítulo 1, verso del 1 al 2, para que usted entienda. Así comienza la Biblia. ¿Oyeron bien? Por eso le estoy hablando. Génesis, capítulo 1, verso 1 al 2. Ese versículo que ya ustedes lo van a poder observar ahí en la pantalla de la televisión y que nos dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya lo están viendo ahí en esa cita bíblica que acabo de darle a ustedes. Por eso, esto tiene, mis queridos hermanos y hermanas, un profundo significado teológico que constituye una de las primeras prefiguraciones del bautismo. Y aquí es donde yo quiero profundizar con ustedes para que ustedes estén muy atentos y sepan cómo ya desde el inicio de la creación, desde que uno comienza a leer la Biblia, que nos va describiendo todo ese gran acontecimiento, cómo en las aguas de la creación se iba ya prefigurando el bautismo, con todo este significado profundo y teológico que va manifestando. Y por eso vamos a entrar inmediatamente a ver cuáles son esas enseñanzas que nosotros podemos descubrir ahí en esta primera prefiguración, que ya ustedes se dieron cuenta, la están viendo ahí, y son las aguas de la creación en el Génesis, que es algo sumamente bonito. Y por eso, una primera enseñanza, para que ustedes puedan ir llevando este orden, para que lo podamos nosotros entender sumamente bien, podamos captarlo y sacarle nosotros un grande beneficio. Una primera enseñanza que nos da esta prefiguración: Dios es el origen de toda vida. Qué cosa tan interesante esta, mis queridos hermanos, y es bueno que eso no se nos olvide bajo ninguna circunstancia. Dios es el origen de toda vida, de toda la creación, de la naturaleza, de los seres vivientes, pero de manera especial de los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el origen de la flora, de la fauna, de la creación, de los animales, de los árboles, de todo, de las aves, los reptiles. Dios es el creador, es el origen de toda vida. Y por eso nos va diciendo ahí, como ustedes ya lo observan, las aguas representan la materia sobre la que Dios comienza la obra de la creación. Esto es sumamente interesante, por eso es que nosotros siempre hablamos de la importancia del agua y decimos que el agua es vida. Y es verdad, por eso las aguas representan la materia sobre la que Dios comienza la obra de la creación. La vida no surge por casualidad, sino por la acción creadora de Dios. Entiendan esto, mis queridos hermanos, que es sumamente interesante, un dato muy teológico, muy profundo. La vida no surge por casualidad, sino por la acción creadora de Dios, como un acto de amor,
que el Señor nos ha creado. Y por eso surge la vida, no por casualidad. Fue Dios que lo ha creado todo de la nada, no de lo que está creado. Dios no ha utilizado materia prima para hacer el mundo, para hacer la creación. Es de la nada. En eso es que consiste la grandeza de Dios, que Dios es omnipotente, todopoderoso, y entonces dentro de esa acción creadora de Dios, como un acto de amor, ahí va surgiendo la vida que forma parte de, que nos da vida a nosotros, esa acción creadora de Dios, y es todo muy bonito. Por eso, mis queridos hermanos, toda vida, y es bueno que ustedes esto lo entiendan, tiene su origen en Dios. Toda vida tiene su origen en Dios. Y por eso es que toda vida es sagrada, pero no solamente la vida de los seres humanos. Toda vida tiene su origen en Dios. La vida animal, la vida vegetal, los reptiles, toda vida tiene su origen en Dios. Y por eso el bautismo inaugura en nosotros una vida nueva como hijos e hijas de Dios. Y eso es lo bueno, y por eso es que le estamos presentando estas prefiguraciones para que podamos ir haciendo como esa comparación en esos acontecimientos con un significado teológico sumamente profundo y con lo que significa el bautismo, que nos da una vida nueva como hijos e hijas de Dios. Lo tenemos nosotros esto que entender. Segunda enseñanza, que nos podamos ir poniendo claro. Ustedes saben que no puedo detenerme mucho profundizando, el tiempo, la televisión va rápido, tengo un contenido bien larguito y hay que agotarlo para que ustedes puedan recibirlo y poder entonces tener esa idea bien clara sobre lo que son las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Segunda enseñanza, el Espíritu Santo da vida y orden. Pero esto es sumamente valioso, mis queridos hermanos, lo debemos nosotros de tener en cuenta. Primero, Dios es el origen de toda vida. Segundo, el Espíritu Santo da vida y orden. Y desde el Antiguo Testamento, al inicio de la creación, ya existía y estaba el Espíritu Santo. Sería la gran pregunta retórica para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y amigas, y para todos nuestros amigos televidentes. Por eso vamos a profundizarlo y ustedes verán qué interesante es esta parte. Por eso nos dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, preparándolas para la creación. Esto es sumamente interesante. Oigan, desde el comienzo de la creación, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, preparándolas para la creación. Por eso, el agua es vida. El agua es como una bendición. Por eso que nosotros nacemos de nuevo, por el agua y el Espíritu, porque ya desde ahí se cernía sobre las aguas el Espíritu de Dios, tocando esa agua para que esa agua tuviera vida. Y es lo importante que nosotros debemos de tener. Por eso, ahí haciendo esa comparación, en el bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre el agua bautismal y actúa en el corazón del bautizado, transformándolo en una nueva criatura, porque ya el Espíritu Santo le dio ese poder al agua. Se cernía sobre las aguas desde el principio de la creación, porque así Dios lo dispuso. Y por eso el agua es vida. No podemos desperdiciar el agua.
No podemos estar tirando agua por ahí, el agua es vida. Y saben ustedes que el agua se va agotando por toda esta descomposición a nivel de medio ambiente, de la naturaleza que vamos experimentando. Tenemos que respetar el agua es vida. El Espíritu Santo se cernía sobre las aguas y preparándola para la creación. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando llueve, los frutos puedan estar marchitados y desde que llueve, ese verdor que surge, porque es desde ahí, ese Espíritu Santo desde el inicio de la creación, que se cernía sobre las aguas, mandado por Dios para darle vida a la creación, preparándola para la creación. Sumamente interesante esto, mis queridos hermanos. Parte 3, ahí vamos viendo esta enseñanza principal. Dios transforma el caos en armonía. Y es bueno que esto nosotros podamos tenerlo muy pendiente. Dios transforma el caos en armonía. Recuerden esto, mis queridos hermanos. Antes de la creación había desorden y oscuridad. Dios convierte ese caos en un mundo lleno de belleza y de vida. Es bueno que nosotros esto lo podamos entender, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso, antes de la creación, había desorden y oscuridad. Y Dios convierte ese caos en un mundo lleno de belleza y vida. Qué interesante esto, para que nosotros esto lo podamos tener en cuenta. Entonces, el bautismo transforma la vida de cada uno de nosotros, marcada por el pecado, en una vida de gracia, comunión y esperanza. Para que nosotros podamos ir viendo esa comparación dentro de esa prefiguración. Antes de uno bautizarse, el que está en el pecado y el que no se ha bautizado todavía, terrible, va llevando una vida en desorden, en caos, en oscuridad, en tiniebla. Y por eso cuando somos bautizados, toda esa vida marcada por el pecado adquiere la gracia, la comunión y la esperanza. Qué bueno que ustedes esto lo tengan muy en cuenta, mis queridos hermanos, para que se den cuenta del valor de lo que se recibe precisamente ahí. Seguimos con otra enseñanza. Recuerden que estamos en esta primera prefiguración del Antiguo Testamento, muy interesante, sobre las aguas, donde el Espíritu Santo se cernía sobre la creación. La otra enseñanza es: el agua es signo de vida y bendición, que eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué es signo de vida y bendición? Porque el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, preparando la creación. Y si el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, preparando la creación, por eso es signo de vida y de bendición. Y esto es tan interesante para que esto nosotros lo podamos entender y saber qué cosa es esta, qué enseñanza tan linda. Por eso uno dice, desde el comienzo de la Biblia, el agua aparece como un elemento indispensable para la vida, para que ustedes lo puedan eso tener ahí muy en cuenta. Lo ven ahí en la pantalla que tienen ahí de su televisor. Desde el comienzo de la Biblia, el agua aparece como un elemento indispensable para la vida. Y saben ustedes, sin agua no podemos vivir. Se nos va el agua, necesitamos el agua para todo. El agua para quitarnos la sed, el agua para limpiar, el agua para producir, para trabajar la tierra, el agua para la higiene, para bañarnos, el agua para refrescarnos, el agua para limpiarnos. El agua es indispensable para la vida desde el comienzo de la creación. Por otro lado, también en el bautismo, el agua se convierte en un signo eficaz de la gracia de Dios, que es sumamente interesante, que purifica del pecado y comunica la vida divina. Oigan bien, purifica del pecado
y comunica la vida divina. Por eso es que indispensable para la vida. En ese ámbito ya fisiológico del que le hablaba, pero en este ámbito ya espiritual, en lo que tiene que ver con el bautismo, esa agua purifica del pecado y comunica la vida. Otra bonita enseñanza que nos da esta prefiguración es: la creación anticipa la nueva creación en Cristo. Esto es sumamente interesante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Por eso esa primera creación que encuentra su plenitud en Jesucristo, así como Dios creó el mundo al principio, y en el bautismo realiza una nueva creación en cada creyente, haciéndolo miembro de la iglesia y heredero de la vida eterna. Esa es la importancia que tiene esta vida de fe y el bautismo que nosotros vamos recibiendo. Vamos a ver ya, terminando esta primera prefiguración, la aplicación para la vida cristiana. Y esto es bueno que nosotros lo podamos tener para que podamos ir aplicando esto a la vida cristiana. Y por eso nos invita esta prefiguración a reconocer que nuestra vida proviene de Dios, como lo están observando ahí mis queridos hermanos, a reconocer que nuestra vida proviene de Dios, a vivir abiertos a la acción del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, como Dios quiere, como Dios manda. Por otro lado, dejar que Dios transforme nuestro caos interior en una vida de fe, de amor y santidad. Recordar que por el bautismo hemos sido hechos nuevas criaturas y estamos llamados a reflejar la imagen de Cristo. Y ya ahí al final ustedes pueden ver la enseñanza de la Iglesia Católica a través de su magisterio en el Catecismo, donde nos dice que el espíritu que se cernía sobre las aguas de la creación es el mismo espíritu que santifica el agua bautismal para comunicar la vida nueva en Cristo. De este modo, las aguas del Génesis no son solo el inicio de la creación del mundo, sino también un anuncio de la nueva creación de Dios que Dios realiza en el sacramento del bautismo. Eso lo podemos nosotros ahí ver en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así hemos visto, mis queridos hermanos, esta primera prefiguración, como se dieron cuenta ahí, algo tan interesante en esta primera prefiguración, las aguas de la creación en el Génesis. Ahora nosotros vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con nosotros con estas prefiguraciones, entrando a la segunda, el arca de Noé y el diluvio, que lo encontramos en el Génesis 6 al 9. Volvemos en breve. Natalicio del Padre Fantino Falco. En el marco del natalicio del recordado Padre Francisco Fantino Falco, les invitamos a participar en la celebración de la Santa Eucaristía, que tendrá lugar el próximo 4 de julio a las 9:30 de la mañana en el Santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, presidida por el Padre Chelo. Recordamos con gratitud la vida y el legado del Padre Fantino. Fue un apasionado amante de la Eucaristía, gran catequista y guía espiritual de innumerables almas. Acompáñanos en esta celebración de acción de gracias por este sacerdote ejemplar, cuya huella permanece viva en el corazón de nuestro pueblo. 4 de julio, 9:30 de la mañana, Santuario Nuestra Señora de las Mercedes, Santo Cerro. Transmitido por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo.
Novena en honor a María Rosa Mística. La Capilla Rosa Mística de nuestro canal les invita a participar en la novena en honor a María Rosa Mística del 5 al 13 de julio, con la celebración diaria de la Santa Eucaristía a las 4 de la tarde. Durante estos días de gracia nos reuniremos como comunidad para honrar a la Santísima Virgen, pedir su poderosa intercesión y renovar nuestra fe en el amor misericordioso de Dios. María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mística Rosa, flor de mi amor. Queridos hermanos cursillistas de la Diócesis de La Vega, reciban un cordial saludo en Jesús Buen Pastor. Como obispo administrador apostólico, te invito a peregrinar a la Basílica de Higüey. Allí nos espera Nuestra Señora de la Altagracia con corazón de madre, protectora de nuestras familias, de nuestro pueblo dominicano. El domingo 5 de julio, saliendo desde tu propia comunidad, desde tu propia parroquia. No lo olvides, dirígete hoy mismo a tu coordinador y anótate, inscríbete. Con tu participación vas a fomentar tu espíritu fraternal, tu vivir en sinodalidad, tu espiritualidad mariana. Reviviremos los colores y además contribuiremos con las necesidades de la Casa de Cursillo, nuestra Casa de Cursillo, Padre Fantino del Santo Seno. No olvides nunca, Cristo cuenta contigo. De colores. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos nosotros aquí en nuestro diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad, que nos presenta la Comisión Nacional de Catequesis de la Conferencia del Episcopado Dominicano por aquí, por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. También por las diferentes plataformas sociales, de las redes sociales que están ahí súper activos. Son muchos los que están ahí siguiéndonos a través de YouTube, muchos hermanos y hermanas en las diferentes diócesis. Qué bueno que están ahí conectados con La Voz de María aquí en la República Dominicana, fuera de la República Dominicana, en los Estados Unidos, muchísimas personas en Europa por igual, en toda América, porque La Voz de María no tiene frontera, llegando a cada país, a cada nación, a cada hogar y a cada familia, con un buen contenido alentador para que podamos formarnos, para que podamos crecer. Hoy, en este segundo día de nuestro diplomado, compartiendo con ustedes esta temática, prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Ya hablábamos de la primera, las aguas en la creación, cómo el Señor iba manifestando el Espíritu que se cernía sobre las aguas para darle vida a la creación. Y muy hermoso. Y así vamos compartiendo todas esas bonitas enseñanzas donde ustedes estaban ahí súper activos, asimilándola bien. Yo espero que estén ahí muy contentos, asimilando ese buen contenido para que sepan que el bautismo, desde donde está ya prefigurado. Esto no es un invento de la iglesia después que Jesucristo le asignó esa gran responsabilidad de ir por el mundo entero, anunciar la buena nueva. No, esto va dentro del proyecto salvífico de Dios, dentro del plan de Dios para cada uno de nosotros. Pero seguimos aquí retomando la segunda prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento, y es el arca de Noé y el diluvio. Lo encontramos en el Génesis, ahí en el capítulo 6, 9. Por eso, el relato de Noé, como ya ustedes observan ahí, lo ven en la pantalla, y el diluvio es uno de las principales prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Dios purificó la tierra, óigame bien, por medio del agua, y salvó a Noé y a su familia y a los seres vivos que entraron en el arca. Ya ustedes saben todo lo que estaba aconteciendo, que Dios hizo esta determinación
el pecado arropó la humanidad. Llegó la muerte, la corrupción, la destrucción por estos hombres y mujeres desobedeciendo a Dios, caminando según su capricho, según su corazón obstinado, dándole la espalda a Dios, y no obedecían por nada los mandatos del Señor. Hasta que llegó un momento que el Señor determinó: solamente aquí se quedarán los justos. Y por eso es que le da esa orden a Noé. Y una cita bíblica muy utilizada aquí, utilizada por Pedro, cuando dice: todo esto era un símbolo del bautismo, que ahora los salva a ustedes. Nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 21. Por eso esto nos da a nosotros una bonita enseñanza que nosotros tenemos que asimilarla muy bien, mis queridos hermanos. Primera enseñanza que nosotros descubrimos aquí: el agua destruye el pecado y purifica. Óigame bien cómo Dios utiliza el agua, que es signo de vida, pero para destruir el pecado y para purificar un pueblo que estaba corrompido por el pecado, impuro por el pecado. Por eso viene el Señor a través del agua a destruir el pecado, ese pecado que iba apartando el pueblo de la presencia de Dios. Y vuelvo y les repito, y caminando según su corazón obstinado, que es lo que nos pasa a nosotros cuando le damos la espalda a Dios. Y recuerden que el Señor fue terminando con mucho pueblo precisamente por eso. Sodoma y Gomorra lo terminaron por eso. Nínive, todos estos pueblos que no escuchaban el llamado de Dios a la conversión, a una vida nueva, que fueron demasiado testarudos, el Señor determinó acabarlo. Recuerden que el Señor es el dueño de la vida, el que la da y la quita. Y por eso determinó, viendo ese caos en lo que cayó este pueblo, determinó con el agua destruir el pecado y purificarlo. Por eso es que vemos nosotros en el diluvio que fue un juicio de Dios sobre la maldad de la humanidad. Óigame bien, que lo podamos nosotros esto tenerlo en cuenta, porque a veces en este mundo de hoy vamos viendo muchísimas cosas que uno dice, pero estos son el fin del mundo, porque van apareciendo cosas terribles que vienen del pecado, que vienen de la maldad, que vienen de las personas que están alejadas de Dios. La humanidad se va contaminando con tantos antivalores, que fue lo que pasó precisamente en esa etapa de la creación, y por eso Dios hace esta determinación. Las aguas destruyeron el pecado y la corrupción que dominaba la tierra. Esto es muy interesante. Oigan, destruyeron el pecado y la corrupción que dominaba la tierra. El bautismo, el agua simboliza la purificación del pecado. Dios perdona el pecado original y todos los pecados personales, dando inicio a una vida nueva en Cristo. Recuerden que cuando uno es bautizado, y sobre todo una persona adulta ya, un catecúmeno, que se bautiza, después de recibir toda una catequesis, todo un proceso de preparación, cuando se bautiza, todos sus pecados le quedan perdonados, porque el agua destruye el pecado y purifica. Y es bueno que nosotros esto lo podamos tener muy en cuenta para saber la importancia que tiene el bautismo. Pero otra bonita enseñanza es: el arca es signo de salvación. Óigame bien, el arca de Noé es signo de salvación. Por eso Noé y su familia fueron preservados del diluvio, porque permanecieron dentro del arca. El arca, como saben ustedes, representa a la iglesia. Quien recibe el bautismo es incorporado a la iglesia.
donde encuentra la salvación que Cristo ofrece. Esto es sumamente interesante, mis queridos hermanos. A las únicas personas justas que encontró Dios en esa humanidad corrompida fue a Noé, a su familia y unos cuantos familiares más allegados. Y a esto decide salvarlo para comenzar con ellos una nueva etapa de la humanidad. Y es precisamente lo que nos hace el bautismo. Entonces, vemos que el arca se convierte precisamente en esa guarida donde lo preserva de la destrucción y lo purifica. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos nosotros que entender toda esta parte. La iglesia representa esa arca y nosotros debemos esto de tenerlo sumamente en cuenta para amar a la iglesia, para caminar en la iglesia, para estar siempre involucrado en la iglesia, cooperar en la iglesia, y así nosotros vamos avanzando, vamos creciendo por el camino bueno. Así es que sigan ustedes queriendo la iglesia, trabajando en la iglesia, que el bautismo nos ha incorporado a la iglesia, nos incorpora a Cristo, nos incorpora al pueblo de Dios, como ya decíamos en la otra clase, y por eso nos incorpora a la iglesia. Y en esa iglesia que es el arca, donde ahí estamos protegidos de tantos males para poder seguir cultivando la fe y creciendo en el Espíritu. Pero seguimos nosotros con esta bonita enseñanza también que nos habla: la obediencia y la fe conducen a la salvación. Y fue lo que hizo precisamente Noé y su familia. Creyeron en la palabra de Dios y obedeció sus mandatos, construyendo el arca aún cuando no veía señales de diluvio. Por eso, y es bueno que nosotros podamos tener esto en cuenta, mis queridos hermanos, como una bonita enseñanza, la obediencia y la fe conduce a la salvación. La desobediencia y la incredulidad nos lleva a la condenación y al fracaso y al pecado. Por eso debemos de tener en cuenta estos detalles, esta gran enseñanza, y por eso es que en esta arca de Noé se va prefigurando ese bautismo santo que nosotros hemos recibido. Por eso el bautismo exige una respuesta de fe. ¿Oyeron bien? Para muchas personas que están bautizados, pero no están dando ninguna respuesta de fe, como lo hizo Noé, como lo hizo su familia. Por eso la obediencia y la fe que conduce a la salvación. El bautismo exige una respuesta de fe. ¿Acaso estás tú dando esa respuesta de fe como cristiano? ¿O solamente estás tú de lejito, apenas va y te sienta en la orilla de un banco y más nada, que ni ofrenda ni limosna echan, ni colaboran con nadie? A pobre parroquia que se la está llevando quien lo trajo con muchísima precariedad y necesidades, como la mayoría de la parroquia, y tú no colaboras con nada. Tú quizás teniendo los medios, los bienes necesarios para colaborar, y no colabora, o aunque no lo tenga, porque lo que llama la atención de Dios es cuando tú haces un esfuerzo para colaborar. Por eso el bautismo exige una respuesta de fe. El cristiano está llamado, mis queridos hermanos, para que ustedes lo entiendan, a confiar en Dios y a vivir según su voluntad. Esto está muy interesante para que nosotros podamos tenerlo en cuenta, esos bonitos detalles que ustedes verán. Y así nosotros vamos a aprender mucho. El arca de Noé y el diluvio. Recuerden, estamos viendo esta segunda prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento. Otra bonita enseñanza que nos da aquí: Dios establece una nueva alianza. Recuerden, después que terminó el diluvio, Dios se arrepintió de haber terminado la humanidad con todo ese diluvio. Y por eso es que dice, Dios hizo una alianza con Noé y puso el arco iris como signo de su fidelidad y de su promesa de no destruir nuevamente la tierra con un diluvio. Y esto es muy bueno que nosotros podamos entenderlo. Por eso, el bautismo, Dios establece
con nosotros la nueva alianza en Jesucristo. Nos hace sus hijos e hijas y nos concede participar de su vida divina. Eso es sumamente interesante. Nos concede participar de su vida divina. Una nueva alianza que el Señor establece y en el bautismo nos hace sus hijos e hijas y nos concede participar de su vida divina. Esto es sumamente interesante y es bueno que ustedes lo puedan tener en cuenta. Nos hace participar de su vida divina. Nos permite participar, y ahí es donde entra esa gracia santificante que Dios, como un acto de amor, me permite participar de su divinidad a cada uno de nosotros, y por eso lo debemos nosotros de tener en cuenta todo estos detalles para nosotros crecer y para nosotros seguir avanzando. Pero otra bonita enseñanza que nos presenta esta prefiguración del arca de Noé y el diluvio es que comienza una nueva humanidad, como ya sabemos. Una nueva humanidad comienza. Y si ustedes se ponen a leer ahí toda esa partecita del Génesis donde está describiendo el diluvio, y comienza, se fueron las aguas. Ustedes saben que por donde hay un diluvio de agua, todo se seca. La tierra queda limpia, todo desaparece, todo signo de vida como que se desaparece. Y después fueron surgiendo las plantas, la hierba, los animales que estaban ahí en el arca. Ya todos esos animales los fueron sacando, ellos se fueron reproduciendo, y ahí comienza una nueva humanidad, que es bonito que nosotros podamos entenderlo. Una nueva humanidad. Por eso, al salir del arca, Noé y su familia dieron origen a una nueva etapa de la humanidad, sumamente interesante, basado en la cercanía con Dios, siguiendo los mandatos del Señor. Y por eso debemos nosotros de tener muy en cuenta esos detalles, esa bonita enseñanza. Una nueva humanidad comienza. El bautismo hace del creyente una nueva criatura, como nos dice San Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, donde comienza una vida renovada por la gracia, llamada a la santidad y al amor. Qué interesante está esto, y cómo uno puede hacer esa comparación así tan precisa y tan exacta, para que podamos nosotros ver cómo estaba prefigurado el bautismo en el Antiguo Testamento, en todos estos grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Es para que nosotros podamos entenderlo cada día más, valorarlo, pero de una manera muy especial. Por eso ahí tenemos las grandes enseñanzas que nos da esta prefiguración de el arca de Noé y el diluvio. Y aquí está la enseñanza, que ustedes la puedan ver y leerla ahí en su pantalla de su televisor o en su teléfono, que le va saliendo ahí muy interesante. Vean, una primera enseñanza o aplicación a la vida cristiana: confiar en la misericordia y la fidelidad de Dios, que es bueno que nosotros podamos esto tenerlo muy en cuenta. Permanecer unidos a la iglesia, el arca de la salvación. Vivir cada día alejándonos del pecado. Renovar las promesas de nuestro bautismo con una vida de fe, esperanza y caridad. Y por otro lado, recordar que Dios siempre ofrece un camino de salvación a quienes escuchan y obedecen su palabra. Esto es bueno nosotros tenerlo en cuenta, porque es para aplicarlo a nuestra vida de fe, que nosotros esto lo podamos asimilar. Asimílenlo bien, mis queridos hermanos y hermanas, y esto aplíquenlo
a la vida diaria, para que nosotros podamos asumir ese compromiso bautismal, caramba, para que nuestra vida quede tocada, quede renovada. Ese es el objetivo de este diplomado del bautismo en espíritu de sinodalidad, para que podamos caminar juntos, para que podamos ser todos hermanos y hermanas, para que podamos poner en práctica todo esto, escuchar, ser obediente, poner en práctica la palabra de Dios. Y también ahí estamos viendo, porque siempre voy dándole el último cortecito a cada una de estas prefiguraciones con lo que nos dice la Iglesia en su magisterio, en el catecismo, en el número 1219. Ya ustedes lo están ahí observando en su pantalla, donde nos dice y enseña que el arca de Noé prefiguró la salvación por el bautismo, porque por ella unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Y así las aguas del diluvio fueron al mismo tiempo instrumento de juicio sobre el pecado y medio de salvación para los justos, anticipando la obra salvadora de Cristo, que Cristo realiza en el sacramento del bautismo. Muy interesante esta parte aquí que nosotros estamos compartiendo de esta segunda prefiguración. Así es que nosotros ahora vamos a hacer otra pausa comercial y en breve retornamos con ustedes. Quédense ahí, vayan meditándolo, reflexionenlo y así ustedes no se me desconcentren por ahí, no me cojan por ahí a botar la desconcentración. Manténganse ahí. Regresamos en breve. Natalicio del Padre Fantino Falco. En el marco del natalicio del recordado Padre Francisco Fantino Falco, les invitamos a participar en la celebración de la Santa Eucaristía, que tendrá lugar el próximo 4 de julio a las 9:30 de la mañana en el Santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, presidida por el Padre Chelo. Recordamos con gratitud la vida y el legado del Padre Fantino. Fue un apasionado amante de la Eucaristía, gran catequista y guía espiritual de innumerables almas. Acompáñanos en esta celebración de acción de gracias por este sacerdote ejemplar, cuya huella permanece viva en el corazón de nuestro pueblo. 4 de julio, 9:30 de la mañana, Santuario Nuestra Señora de las Mercedes, Santo Cerro. Transmitido por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Novena en honor a María Rosa Mística. La Capilla Rosa Mística de nuestro canal les invita a participar en la novena en honor a María Rosa Mística, del 5 al 13 de julio, con la celebración diaria de la Santa Eucaristía a las 4 de la tarde. Durante estos días de gracia nos reuniremos como comunidad para honrar a la Santísima Virgen, pedir su poderosa intercesión y renovar nuestra fe en el amor misericordioso de Dios. María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mística rosa, flor de mi amor. Los veganos ya tienen una cooperativa que les brinda apoyo y soluciones financieras competitivas. Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Católicos Unidos para el Desarrollo Comunitario, COPCUPADE. Impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros asociados es el motor que nos mueve a ofrecerles servicios a la altura de sus expectativas, apoyando su crecimiento humano, cultural y moral, de la mano con nuestra fe católica. Ven, acércate a nosotros y conoce los beneficios que ofrecemos en cada uno de nuestros servicios. 809-573-1281. COPCUPADE. Servicio, transparencia y confianza.
hermanos y hermanas, continuamos nosotros aquí en este segundo día. Perdón, que se me está olvidando el micrófono, señor. A veces no se emociona tanto que hasta el micrófono se le olvida. Así es que continuamos. Ustedes saben que esto es en vivo y en directo. Continuamos nosotros aquí en este segundo día de nuestro diplomado El Bautismo en Espíritu de Sinodalidad. Hoy compartiendo con ustedes este bonito tema muy interesante, apasionado, las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento, viendo lo que es las aguas en la creación, en el Génesis, desde el principio. Primera prefiguración, segunda prefiguración que ya hemos visto, y es el arca de Noé y el diluvio, y toda esa enseñanza que trae consigo eso, donde el agua destruye el pecado y purifica. Igualmente el bautismo, y vamos haciendo toda esa bonita comparación para que nosotros podamos entender la grandeza del bautismo y cómo este bautismo estaba ya como configurado por Dios dentro de su plan de salvación y dentro también de la acción creadora de Dios. Ahora pasamos a esta tercera prefiguración del bautismo, y es el paso del Mar Rojo, que lo encontramos en Éxodo, en todo ese capítulo 14. Ya esto nosotros lo sabemos muy bien, cómo Dios, por amor, este pueblo cae en la esclavitud, este pueblo creado por Dios, donde Dios lo viene guiando, lo viene acompañando, y este pueblo, a veces siempre los pueblos van cometiendo sus fallas, sus errores. Ya estábamos hablando cómo Dios viene y termina con toda esta humanidad pecadora, corrompida, desobediente, que se iban llevando de su corazón obstinado. Cómo Dios le da fin a una humanidad pecaminosa para comenzar una nueva humanidad. Y dentro de esa nueva humanidad que ya ha comenzado, ahí viene su pueblo. Y este pueblo formado por Dios, un pueblo amado por Dios, querido por Dios, donde Dios le ha prometido y le hizo esas grandes promesas a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos esos descendientes de esa gran promesa que le hizo a Abraham, que se multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Por eso este pueblo cae en la esclavitud. Y para sacarlo de la esclavitud, ya ustedes saben, a través de Moisés, que el Señor le hace un llamado muy especial, cómo el Señor le permite pasar por el Mar Rojo. Y aquí es donde se va manifestando esta gran prefiguración del bautismo. Y por eso dice, el paso del Mar Rojo, como ustedes lo ven ahí, es una de las prefiguraciones más importantes del bautismo en el Antiguo Testamento. Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel escapara de la esclavitud de Egipto y caminara hacia la libertad. Este gran acontecimiento anuncia la liberación del pecado que Cristo realiza por medio del bautismo. Y esto es bueno que nosotros lo podamos tener en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Y por eso tenemos esa cita bíblica ahí de Éxodo, capítulo 14, verso 22. Los israelitas entraron en medio del mar sobre seco, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda, una gran protección, y por ahí pasaron. Entonces, como ya ustedes se han dado cuenta, aquí hay una de las prefiguraciones más importantes, la encontramos aquí, el paso del Mar Rojo. Recuerden, se van destacando en toda esta parte el elemento del agua que no ha faltado hasta ahora. Tengan eso en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, para que ustedes puedan entender. Y el agua y el Espíritu de Dios se cernía sobre el agua y le iba dando al agua esa fuerza para la creación.
Y esto es muy bonito. Entonces, todas estas prefiguraciones que estamos contemplando, analizando y presentándoselas a ustedes, tienen el elemento del agua por todos los lados. El agua que purifica, el agua también que destruye el pecado, el agua que da vida, y por eso tenemos nosotros que valorar cada día más el agua. Y vamos a ver toda esta bonita enseñanza que nos da el paso del Mar Rojo. Una primera enseñanza: Dios libera de la esclavitud. Que esto no se le olvide, mis queridos hermanos. Dios libera de la esclavitud. Ya sabemos cómo estaba este pueblo de Israel. Dios no quiere que ninguno de sus hijos experimenten la esclavitud, sino que puedan alcanzar la libertad propia y también por su propia fuerza. Dios intervino con poder para rescatar a su pueblo, y esto es sumamente importante. Por eso Dios siempre va cuidando a ese pueblo, porque era su pueblo de su propiedad, de su pertenencia. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La gran promesa que el Señor le hace a este pueblo. Pero Dios siempre siguió siendo el Dios de este pueblo, pero este pueblo a veces le dio la espalda a Dios, abandonó a Dios, dejándose llevar, como ya ahorita le decía, de esa expresión, de su corazón obstinado. Por eso el bautismo nos libera de la esclavitud del pecado y del poder del mal. Qué bueno que esto nosotros podamos tener en cuenta, mis queridos hermanos, para que sepamos la importancia que tiene precisamente el bautismo en la vida nuestra. Nos libera de la esclavitud del pecado y del poder del mal. Recuerden, sobre todo para aquellos que no están bautizados, gente grande, hombres y mujeres, el mal tiene un poder y tú no tienes con qué protegerte porque tú no estás bautizado. Tú no tienes con qué defenderte, tú vives en una vida de peligro constantemente, porque tú no tienes esa unción, no la has recibido en el bautismo, donde el Señor, por medio del bautismo, te libera de la esclavitud del pecado y del poder del mal. Y es bueno que lo podamos nosotros esto tener en cuenta. Solo Cristo puede concedernos la verdadera libertad como hijos e hijas de Dios, y eso a través del bautismo. Así es, mis queridos hermanos, que sabemos que cuando somos bautizados, ya ahorita se lo decía, somos incorporados a Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios es la iglesia, esa gran barca y el arca donde nos protege del mal, de la destrucción, de la corrupción, y ahí debemos nosotros estar. Por eso que debemos de ser bautizados para poder entrar ahí y disfrutar de la presencia. Otra gran enseñanza que nos da este paso por el Mar Rojo para el Señor liberar a su pueblo es que el agua es camino de salvación. Nosotros debemos de ir entendiendo todo esto. El agua, camino de salvación. Por eso, las mismas aguas que fueron un camino seguro para Israel, se convirtieron en un juicio para el ejército egipcio. Esa agua que salvó a este pueblo de Israel, a la vez, cuando esa agua se unieron de nuevo, ahí se ahogaron todos esos capitanes, sus buenos caballos de los egipcios, y ahí quedaron sepultados. El agua, esa agua, por un lado nos salva y por otro lado va liberándonos del enemigo, del mal, de la esclavitud, de la opresión, del pecado. Y es bueno que nosotros esto lo podamos vivir. Por eso el bautismo, el agua, es instrumento de salvación. El pecado queda destruido y el bautizado comienza una vida nueva en la gracia de Dios, porque el agua es camino de salvación, y esa agua que hemos recibido ahí nos da vida, nos purifica,
nos limpia. Por medio de esa agua y el Espíritu, nosotros nacemos a una vida nueva. Somos hijos e hijas de Dios, liberados de la esclavitud y liberados de todo mal. Por eso, valoren el bautismo, vívanlo en plenitud. Otra bonita enseñanza de esta tercera prefiguración es que comienza una vida nueva, como ya ustedes saben. Después que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, dejando atrás la esclavitud, emprendió el camino hacia la tierra prometida. Algo bonito, lleno de esperanza. Lo llevaré a una tierra que emana leche y miel. Y ellos mantenían esa esperanza como pueblo de Dios de llegar a esa tierra. Pero recuerden que el camino era largo, 40 años caminando en medio del desierto. Pero 40 años, ese caminar sirvió de purificación para este pueblo, de consolidación en lo que era su vida de fe, y Dios manifestándosele a este pueblo, protegiéndolo, cuidándolo, y sobre todo acompañado por Moisés, y como Moisés le iba consultando toda la cosa al Señor. El Señor le hablaba, por eso a Moisés se le denomina el amigo de Dios, porque establecía ese diálogo con Dios sobre lo que le estaba pasando a este pueblo, situaciones que iban confrontando, rebeldía. Este pueblo, a veces en ese caminar, en esos 40 años, como saben ustedes, tuvo su caída, tuvo sus infidelidades, tuvo sus grandes pecados contra Dios, donde se iba a veces se quería encender la ira de Dios, y a veces el mismo Moisés intervenía. Pero ¿cómo que tú vas a acabar después que le ha hecho una promesa tan grande a Abraham, a Isaac, a Jacob, acabar con este pueblo? No, dale un chance. Y Dios se bajaba, lento a la ira y rico en clemencia. Ese era Dios, y siempre cuando Moisés venía, él lo escuchaba y se bajaba esa ira santa de Dios. Caramba, un pueblo dándole la espalda a Dios, un pueblo que viene a construir un becerro de metal para adorarlo y dejar a su Dios que lo liberó a un lado. No, esto no se puede concebir. Así es que nosotros debemos de tener eso muy en cuenta. Por eso comienza una nueva vida, y en ese comenzar esa nueva vida, con caídas y levantadas, infidelidades, pecados, traiciones, dándole la espalda a Dios, pero Dios siempre siendo fiel y acompañando a este pueblo, quejándose, murmurando a veces a Moisés y a Dios de que los sacaban a morirse del hambre cuando tenían hambre, pero Dios siempre iba acompañando. Le había prometido esta tierra y lo iba acompañando hasta llevarlo allá. Por eso el bautismo marca el inicio de una vida nueva. El cristiano deja atrás el pecado y comienza un camino de fe hacia el reino de Dios. Es bueno esto nosotros tenerlo muy en cuenta. Comienza una vida de fe hacia el reino de Dios con el bautismo. Yo creo que es sumamente interesante y es bueno, mis queridos hermanos y hermanas, que esto ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Todos ustedes que están participando en este diplomado, es para que valoren más su bautismo, porque muchos de ustedes no saben, ahora ya se van dando cuenta de la importancia que tiene ese bautismo en su vida de fe, en su vida espiritual, para tu salvación, para tener una relación más profunda con Dios, para tú poder dejar atrás el pecado, el caos, el desorden, que podamos nosotros en ese bautismo que hemos recibido, donde recibimos la gracia, donde recibimos el amor, donde Dios nos libera de la esclavitud, del poder del mal, y así nos va protegiendo tanto en su arca que es la iglesia. Es para que ustedes, mis queridos hermanos, valoren su bautismo, puedan apreciar su bautismo, puedan comprometerse más con ese compromiso bautismal que cada uno de nosotros hemos asumido.
era cuando estábamos pequeños, pero ahora somos grandes y por eso este diplomado es para que podamos ir tomando conciencia de la importancia, de la grandeza del bautismo que me hace hijo o hija de Dios, que por medio a él recibo el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas, que le daba poder para la creación. Ese mismo Espíritu me va dando vida, me va acompañando, me va guiando, y por eso que nos va diciendo, el bautismo nos lleva a vivir una fe activa, confiando en Dios y obedeciendo siempre su voluntad. Que podamos nosotros esto tenerlo muy en cuenta, mis queridos amigos y amigos, para seguir avanzando. Por eso Dios acompaña y protege a su pueblo durante toda esa travesía. Dios lo va guiando, lo va llevando y no se aparta jamás de su pueblo. Por eso nos va diciendo aquí, durante la travesía Dios guió a Israel mediante la columna de nube y de fuego, manifestando su presencia y protección. Y después del bautismo, Dios permanece con nosotros por medio del Espíritu Santo, guiándonos y fortaleciéndonos para vivir como discípulos de Cristo. Y por otro lado, la fe conduce a la salvación. El pueblo experimentó el poder de Dios y aprendió a confiar en Dios. Por eso el bautismo nos lleva a vivir una fe activa, confiando grandemente en ese Dios que todo lo puede. Ahí tenemos la aplicación para la vida cristiana en esta tercera prefiguración, que ustedes la puedan ver ahí, la puedan asimilar. Yo sé que muchos de ustedes allá en la casa le están tirando hasta fotos con su celular y ahí le va quedando eso grabado, ahí tienen todo su contenido. Y por eso dice, reconocer que Cristo nos ha liberado del pecado, no volver a la esclavitud de una vida alejada de Dios, caminar con confianza hacia la santidad, permanecer fieles a Dios en medio de las dificultades, agradecer el don del bautismo por el cual hemos sido incorporados al pueblo de Dios. Y después, ahí está la enseñanza de la iglesia, que eso se lo dejo como tarea para que ustedes ahí lo puedan meditar, lo puedan reflexionar y puedan sacarle bastante provecho. Vamos a pasar a la cuarta, sobre todo a la cuarta prefiguración del bautismo, el paso del río Jordán. Recuerden, otro paso del río Jordán. Se pasó el Mar Rojo. ¿Vieron bien? Ahora el paso del río Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y para poder dar ese paso, esto lo encontramos nosotros en Josué, en el capítulo 3, verso 32, sobre todo esta expresión donde dice, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecieron firmes sobre tierra seca en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco. Aquí nuevamente se vuelve a destacar el valor, la importancia del agua, mis queridos hermanos, el paso del río Jordán para poder llegar a la tierra prometida. Si no se pasaba ese río, un río inmenso, no se podía llegar a la tierra prometida que emana leche y miel, tal como el Señor se lo había prometido. Recuerden que en el camino fueron muchos los que se murieron. Incluso el mismo Moisés no pudo llegar por su ancianidad, que murió viejísimo, no pudo entrar a la tierra prometida, porque los años, ustedes saben, la vida termina, comienza y termina. Así es que vamos a ver nosotros esta gran enseñanza que nos deja esta cuarta prefiguración del bautismo en el Antiguo Testamento, que es el paso del río Jordán. Muy interesante. Una primera enseñanza, Dios cumple su promesa. Y esto es sumamente interesante y es bueno que nosotros podamos esto tenerlo muy en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Dios no le falla a nadie. Dios siempre cumple, porque Dios es fiel,
y nos ha comprometido y ha hecho esa alianza. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y hasta ahora todos nosotros que somos descendientes de ese pueblo de Dios y que hemos sido incorporados a Cristo, incorporados al pueblo de Dios por medio del bautismo, Dios a nosotros nos cumple también sus promesas, pero nosotros siempre faltándole y fallándole a Dios. Y es bueno que nosotros podamos ser más cumplidor con Dios y ustedes verán cuántas bendiciones. Por eso, ahí está, después de muchos años de espera, Dios introduce a su pueblo en la tierra prometida, cumpliendo con la alianza hecha con sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, esa gran alianza que Dios hizo. Entonces ahí viene la comparación con el bautismo. En el bautismo Dios cumple la promesa de la salvación realizada en Jesucristo. Nos hace herederos de su reino y nos concede la vida eterna. Me voy, en la casa de mi Padre hay muchas estancias y me voy a prepararle sitio para que a donde yo esté, estén también ustedes. A donde yo vaya, ya sepan el camino, porque hay una promesa que el Señor nos hace de que nosotros, sus hijos e hijas, debemos de estar a donde Él está, y por eso quiere que nosotros lleguemos ahí y que podamos nosotros, por medio del bautismo que hemos recibido, incorporado a Cristo, poder ser heredero del reino que nos conduce a la vida eterna, a donde todos nosotros queremos llegar, a la vida eterna. Por eso estamos luchando, por eso ustedes están siguiendo este diplomado, porque queremos llegar a la vida eterna. Pero para poder nosotros llegar a la vida eterna, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que asimilar el bautismo, tenemos que cumplir con ese compromiso bautismal para poder llegar a la vida eterna, ya que somos herederos de la vida eterna. Pero para poder disfrutar de esa herencia, tenemos que calificar, tenemos que cumplir los mandatos del Señor, tenemos que amarnos los unos a los otros y todos esos mandamientos que tenemos por ahí establecidos como tal, para no quedarnos en la esclavitud, sino que como bautizados experimentar la libertad, no quedarnos atrapados por el mal, sino liberados por el mal, a través de ese bautismo y poder disfrutar de esa vida nueva. Otra bonita enseñanza que nos va dando esta cuarta prefiguración es que el bautismo es un paso hacia una vida nueva, como todos nosotros lo sabemos, dejando atrás el desierto para comenzar una nueva etapa de la tierra que Dios le había preparado. Por eso el bautismo es el paso de la vida del pecado a la vida de la gracia. El bautizado inicia un camino de santidad y comunión con Dios. Y ahora la pregunta clave para cada uno de ustedes, mis amigos televidentes, una pregunta retórica. ¿Estaremos nosotros viviendo sobre todo esa relación tan bonita, tan hermosa, que debemos de tenerla muy en cuenta, estar viviendo eso para dar nosotros ese paso, para caminar en ese camino de la santidad, camino de Dios, y así nosotros seguir en comunión y avanzar? Así es que podamos nosotros eso pensarlo, podamos reflexionarlo, y ustedes verán que será algo muy interesante. Por otra parte, este elemento, Dios guía a su pueblo, como ya sabemos, a través del Arca de la Alianza, iba delante del pueblo, mostrando que era Dios quien abría el camino. Cristo guía al cristiano durante toda su vida. Después del bautismo, el Espíritu Santo acompaña y fortalece al creyente para permanecer fiel en el Evangelio. Así es que esto lo debemos nosotros de tener muy pendiente para que toda nuestra vida
vaya cambiando, mis queridos hermanos y hermanas, y ustedes verán que la cosa ahí será muy diferente. Por otro lado, la fe abre el camino, como ya nosotros sabemos. Los sacerdotes tuvieron que entrar primero en el agua del Jordán antes de que el río se abriera. Y esto es muy interesante, la fe abre el camino. El bautismo requiere una respuesta de fe, confiar en Dios, permitir caminar con seguridad por el camino que Él prepara. Recordar siempre las obras de Dios, mis queridos hermanos. Dios mandó levantar 12 piedras tomadas del Jordán como memorial para las generaciones futuras, para que recordaran ese gran acontecimiento. Por eso el bautismo deja una huella espiritual permanente en el alma, un carácter sacramental, una marca indeleble que no se quita. El cristiano está llamado a recordar siempre que pertenece a Cristo y a vivir conforme a esa dignidad. Así es que esto lo debemos nosotros de tener muy en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, para que toda nuestra vida de fe avance. Así es que estas prefiguraciones que nosotros estamos viendo es para sacarle bastante provecho, bastante beneficio para que toda nuestra vida vaya avanzando. Yo espero que ustedes sea de su agrado todo esto, mis queridos hermanos, porque cuando viene a ver uno dentro de la ignorancia, la ignorancia a veces siempre está en la vida de uno. Por mucho que uno estudie, hay cosas donde la ignorancia te tiene un poco ahí distanciado. Pero con esto queremos ir como avanzando, creciendo, dándonos cuenta de estas prefiguraciones, cómo se ven cada uno de estos acontecimientos de la historia de la salvación, cómo se ve prefigurado ahí el bautismo, como podemos decir, cómo se ve también prefigurada la iglesia. Si nos ponemos a buscar las prefiguraciones de la iglesia en el Antiguo Testamento, eso también lo podemos encontrar. Ya mencionábamos una, y es el arca de Noé, y así vamos viendo muchísimas cosas. El pueblo de Dios ya forma parte de esa prefiguración de la iglesia, un pueblo de Dios que camina, la iglesia que avanza, y por eso estamos hablando ese caminar junto, la sinodalidad. Como bautizados que somos incorporados a Cristo, incorporados al pueblo de Dios, y ese caminar juntos es que nos permite poder llegar, no ahora a la tierra prometida, sino a la vida eterna, al reino de los cielos. Así es que yo espero que ustedes sigan disfrutando de este bonito mensaje o este bonito contenido que estamos compartiendo con ustedes en este segundo día de este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Nosotros nos vamos a la última pausa y en breve retornamos con ustedes. Novena en honor a María Rosa Mística. La Capilla Rosa Mística de nuestro canal les invita a participar en la novena en honor a María Rosa Mística del 5 al 13 de julio, con la celebración diaria de la Santa Eucaristía a las 4 de la tarde. Durante estos días de gracia nos reuniremos como comunidad para honrar a la Santísima Virgen, pedir su poderosa intercesión y renovar nuestra fe en el amor misericordioso de Dios. María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Mística rosa, flor de mi amor. Queridos hermanos cursillistas de la Diócesis de La Vega, reciban un cordial saludo en Jesús Buen Pastor. Como obispo administrador apostólico, te invito a peregrinar a la Basílica de Higüey. Allí nos espera Nuestra Señora de la Altagracia con corazón de madre, protectora de nuestras familias, de nuestro pueblo dominicano. El domingo 5 de julio, saliendo desde tu propia comunidad, desde tu propia parroquia. No lo olvides, dirígete hoy mismo a tu coordinador y anótate, inscríbete. Con tu participación vas a fomentar tu espíritu fraternal, tu vivir en sinodalidad, tu espiritualidad mariana. Reviviremos los colores y además
contribuiremos con las necesidades de la Casa de Cursillo, nuestra Casa de Cursillo, Padre Fantino del Santo Cerro. No olvides nunca, Cristo cuenta contigo. De colores. Natalicio del Padre Fantino Falco. En el marco del natalicio del recordado Padre Francisco Fantino Falco, les invitamos a participar en la celebración de la Santa Eucaristía, que tendrá lugar el próximo 4 de julio a las 9:30 de la mañana en el Santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, presidida por el Padre Chelo. Recordamos con gratitud la vida y el legado del Padre Fantino. Fue un apasionado amante de la Eucaristía, gran catequista y guía espiritual de innumerables almas. Acompáñanos en esta celebración de acción de gracias por este sacerdote ejemplar, cuya huella permanece viva en el corazón de nuestro pueblo. 4 de julio, 9:30 de la mañana, Santuario Nuestra Señora de las Mercedes, Santo Cerro. Transmitido por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Continuamos nosotros, mis queridos amigos y amigas, aquí en este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad por La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, el chico de Cristo, como siempre, súper encendido en el Señor. Y ustedes están por ahí súper encendidos en el Señor, ahí han ido captando parte de todas estas prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Están captando la enseñanza, van valorando cada día más su bautismo. Es lo que espero. Y yo sé que sí, ustedes van asimilando este bonito contenido, porque no es un contenido con una profundidad tan enorme, sino que ustedes lo pueden asimilar y a la vez se van dando cuenta por estos acontecimientos que fueron sucediendo en la historia de la salvación, cómo se van destacando cada uno de estos elementos clave, y por eso se va ahí prefigurando el bautismo, que a la vez se le va haciendo esa bonita comparación para que podamos darnos cuenta de esa obra maravillosa que el Señor va haciendo en la vida nuestra a través del bautismo, donde les recuerdo que nos va comunicando esa gracia santificante que consiste donde Dios nos da participación en su vida divina y nosotros recibimos de ahí una fuerza que se va fortaleciendo, esa gracia santificante en cada uno de los sacramentos que vamos recibiendo. Eso ya lo vamos a ver al final, en el último módulo, porque tenemos que disfrutar y sobre todo destacar y profundizar esa manifestación poderosa de Dios en el bautismo para cada uno de nosotros. Pero seguimos aquí y vamos arribando a la quinta prefiguración del bautismo, y es el agua que brota de la roca en el Éxodo. Como volviendo un poquitito más para atrás, después en el Éxodo capítulo 17, verso del 1 al 7, y por eso es que nos va diciendo aquí: durante la travesía por el desierto, el pueblo de Israel sufrió la falta de agua. Y recuerden que ya por eso este pueblo comenzó a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y se le iba revelando. Igualmente cuando le faltaba alimento, que experimentaban el hambre, y por eso decían: vinieron a sacarnos nosotros de Egipto, que teníamos grandes paila llena, ollas llenas de comida por todos los lados, y vinieron a sacarnos, a morirnos del hambre en este desierto. Y después cuando comieron, le dieron el maná en el desierto, después le dio sed, ahí comenzaron nuevamente a murmurar, porque el pueblo con Dios se iba comportando con una ingratitud a veces muy difícil, que es lo que uno va haciendo, ese mal comportamiento que uno tiene con Dios, después de Dios darnos tanta oportunidad, tantas bendiciones, grandes beneficios que en la vida uno va consiguiendo, uno viene con ingratitud hacia Dios. Así reaccionaba este pueblo murmurando contra Dios y contra Moisés. Y por eso ahí es donde viene
el toque a la roca que Dios le dice a Moisés que lo haga para que de ahí salga el agua. Y por eso ahí está la cita bíblica, como ustedes lo pueden observar: golpearás la roca, brotará agua de ella y beberá el pueblo. En Éxodo capítulo 17, verso 6. Por eso aquí tenemos nosotros una bonita enseñanza que tenemos que sacarle un buen beneficio. Dios provee lo necesario para la vida aquí, para este pueblo, que lo va acompañando, que lo va guiando, que lo va bendiciendo. En el bautismo, Dios nos da el agua de la vida eterna. Así como el agua sostuvo la vida física de Israel, la gracia bautismal sostiene nuestra vida espiritual. Y es bueno que eso ustedes lo vean ahí, que ustedes lo puedan como profundizar. Vuelvo y les repito, después a nivel diferido, ustedes pueden volver, se meten ahí en el canal de YouTube, La Voz de María, canal de YouTube, La Voz de María, el diplomado sobre el bautismo, y ahí le va a aparecer todo esto, así mismo como estamos, el mismo programa ahí repetido, para que puedan ustedes profundizar. Por otro lado, Cristo es la roca de la salvación. Así es como apareció esa roca cuando la tocó Moisés, vino el agua. Entonces Cristo es la roca de la salvación. Por eso dice San Pablo, que interpreta este acontecimiento diciendo: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, partiendo ya de esa expresión que Cristo es la roca de la salvación. Cristo también es la verdadera roca de la que brota el agua viva. Él es la fuente de toda gracia de la vida nueva recibida en el bautismo. Por eso, ese Cristo, recuerden que somos por el bautismo incorporados a Cristo. Entonces, Cristo es esa roca donde brota el agua, donde brota la gracia, donde brota la vida, donde brota la bendición. Y por eso es que tenemos siempre que estar aferrados a Cristo, caminando con Cristo y poder seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es la roca donde brota la salvación para cada uno de nosotros. Pero nos sigue diciendo aquí, el agua simboliza el don del Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros lo podamos tener en cuenta, el don del Espíritu Santo. El agua que brotó de la roca dio vida al pueblo sediento. El bautismo comunica el Espíritu Santo que llena el corazón del creyente con la vida divina y lo fortalece para vivir como hijo de Dios. Ahí hay una enseñanza hermosa, extraordinaria. Pero también Dios permanece fiel aun cuando el pueblo duda. Ahí está Dios siempre manteniéndose fiel. Por eso es que va diciendo, aunque los israelitas murmuraron y pusieron a prueba a Dios, Él respondió con misericordia, perdonando a su pueblo, haciendo de un signo de muerte, haciendo un signo de vida. Recuerden ustedes cuando les mandó la plaga aquella, por ingrato a este pueblo, la plaga de serpiente, todo matando muchísima gente, a todo el que mordía y picaba una serpiente de esta se moría. Y ahí vinieron ellos entonces pidiendo clemencia, pidiéndole a Moisés: ay, habla con el Señor, que nosotros estamos arrepentidos de esto, que nos perdone, que no volvemos a hacerlo más. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla en un estandarte para que todo el que la vea, después que sea picado por una serpiente, se sane. Y así sucedió. Entonces, lo que es un signo de muerte, Dios por su inmensa misericordia lo convierte
en un signo de vida. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, esta bonita enseñanza, esta bonita lección. Por eso el bautismo manifiesta el amor gratuito de Dios, que ofrece su salvación no por nuestros méritos, sino por su infinita misericordia. Eso es lo que nos presenta el bautismo, el amor gratuito de Dios, no por mérito de ninguno de nosotros, sino por su infinita misericordia. Y por eso tenemos que disfrutar precisamente de todo eso, para que toda nuestra vida quede tocada, para que toda nuestra vida quede transformada. Saber que con el bautismo nosotros estamos recibiendo una gracia extraordinaria. Nosotros hemos recibido un poder, una grandeza. Recuerden, el Espíritu Santo nos va guiando, nos va conduciendo, nos va llevando. Nosotros tenemos una protección especial, mis queridos hermanos y hermanas, y ustedes creen que están abandonados, que están solos, que están sin fuerza. La fuerza la tenemos en el bautismo. Es agua, agua que destruye el pecado, agua que purifica, agua que nos limpia, agua que nos hace renacer de nuevo. Y todas estas prefiguraciones que hemos estado compartiendo con ustedes, ahí se va destacando el valor de esa agua y toda esta importancia, haciendo la comparación inmediatamente con el efecto que va produciendo el bautismo en la vida nuestra. Es para que cada uno de ustedes esto como que lo disfrute, lo pueda vivir, y ustedes puedan, caramba, saber que lo que hemos recibido a través del bautismo es algo grande. Por lo primero te hace hijo e hija de Dios. Después Dios te derrama toda esa gracia, toda esa bendición. Dios te permite participar de su vida divina, derramándote la gracia santificante. Dios te da ese espíritu de valentía, de coraje, de fortaleza con todos sus dones. Dios va haciendo de ti una obra nueva, una nueva persona, un nuevo cristiano. Así, caramba, que no tengan miedo, vivan su vida de fe, valoren su compromiso bautismal, asimílenlo bien y pónganlo en práctica, y ustedes verán que todo cambiará. Y nos sigue diciendo aquí también, solo Dios puede saciar la sed más profunda del ser humano, y esto es bueno que lo podamos tener en cuenta. Sed física del pueblo simboliza la sed espiritual que toda persona experimenta. El bautismo inicia una vida de comunión con Dios, el único que puede llenar plenamente el corazón humano y conducirlo a la vida eterna. El único, mis queridos hermanos, y es bueno que ustedes esto lo tengan muy en cuenta, el único que puede como satisfacer plenamente ese corazón humano. Hay personas que van arrastrando tantos problemas, situaciones, carencia, tanta crisis que van experimentando, pero todo esto, ¿por qué? Porque están alejados de Dios. Donde tú debes de mantener un vínculo con Dios, porque por el bautismo somos sus hijos e hijas, y tenemos un vínculo con Él, y recibimos esa gracia santificante de Dios, y por eso tenemos que seguir avanzando por ese camino tan interesante y tan bueno. Pero vamos a ver esta aplicación para la vida cristiana, que ustedes la pueden observar ahí ya. Buscar siempre a Cristo como la fuente del agua viva. Confiar en la providencia de Dios incluso en los momentos de dificultad. Vivir abiertos a la acción del Espíritu Santo recibido en el bautismo. Alimentar la vida espiritual mediante la oración, la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Oyeron bien? Hay que alimentar la vida espiritual, mis queridos hermanos. Recordar que solo Dios puede satisfacer la sed de verdad, amor y felicidad que habita en el corazón humano. Y por eso nos dice el magisterio de la Iglesia Católica a través del catecismo, enseña que la sangre y el agua que brotaron del costado abierto de Cristo en la cruz son signo de los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El agua que brotó de la roca en el desierto prefigura este misterio.
Así como Dios dio agua para sostener la vida de Israel, Cristo, la roca espiritual, ofrece el agua viva del Espíritu Santo que comunica vida nueva en el bautismo. Ay, 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 pero cuánta cosa interesante para que ustedes la puedan tener muy en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Y vamos a entrar ahora a esta última prefiguración. Ya tenemos poco tiempo, pero sobre todo esta parte de las purificaciones de rituales según la ley de Moisés. Ustedes se recuerdan aquellos fariseos con Jesucristo que tenían muchas confrontaciones de lavarse las manos, de lavar las ollas, lavar los platos por fuera, una purificación externa que se destaca aquí bastante en lo que tiene que ver en esta parte. Por eso habla de las purificaciones de rituales según la ley de Moisés, y ustedes ya lo observan ahí. Es bueno que puedan verlo, como dice, vean, en el Antiguo Testamento Dios estableció por medio de la ley de Moisés diversos ritos de purificación con agua. Estas purificaciones tenían como finalidad preparar al pueblo para el culto, recordar que la necesidad de la santidad y expresar exteriormente el deseo de presentarse limpio ante Dios. Sin embargo, eran purificaciones externas que anunciaban la purificación interior y definitiva que Cristo realizaría mediante el bautismo. Solamente con el bautismo nosotros podemos tener esas purificaciones interior, porque ellos se quedaron con todas esas purificaciones de vasos sagrados, de rituales, pero a nivel externo. Y esto nos está recordando que solamente a través del bautismo en Cristo es que nosotros podemos experimentar esas purificaciones. Por eso aquí se nos recuerda que Dios llama a la santidad. Es bueno que nosotros podamos tenerlo en cuenta dentro de todas estas purificaciones. Y para nosotros poder lograr y alcanzar la santidad, tenemos que experimentar ese proceso de purificación y limpieza, pero no solamente por fuera, sino por dentro. Limpiarnos de la maldad, del odio, de los resentimientos, de la discordia, de la violencia, de la agresividad, de las malas intenciones, de la avaricia, de la codicia, tantos males que están dentro de nosotros, y nosotros estamos llamados a la santidad. Dios nos llama a la santidad, y para poder alcanzar la santidad debemos de tener esa limpieza interior, esa purificación interior. Y qué bonito que solamente el bautismo nos llama a vivir en santidad, apartándonos del pecado y creciendo cada día en la amistad con Dios. Oigan, sin el bautismo no podemos nosotros alcanzar esa santidad. Recuerden eso, porque es que nos hace vivir en santidad apartándonos del pecado y llevándonos cada día a la amistad con Dios. Eso lo hace. Y recuerden que estamos llamados a eso, a la santidad. Por otro lado, la verdadera pureza es interior. Recuerden lo que dice Jesucristo: lo que le hace daño al hombre no es lo que entra por la boca, lo que entra por la boca, sino lo que sale de dentro. Es lo que le hace daño. Y ahí viene, y comenzaba citando todas esas impurezas que salían de ahí. Lo que sale de la boca: sale odio, sale agresividad, sale violencia, sale discordia, salen palabras ofensivas. Y por eso es que la verdadera pureza es interior. Y nos va diciendo ahí, como ya ustedes lo van observando en su pantalla, las purificaciones legales limpiaban solo exteriormente,
pero no podían transformar el corazón humano. Y por eso con el bautismo es que se realiza una purificación interior completa. Perdona el pecado original. Óigame bien que todo el mundo viene arrastrando ese pecado original, por eso los niños se bautizan de chiquititos. Ese pecado original que hemos heredado queda perdonado, y todos los pecados personales que hemos cometido ya, sobre todo cuando la persona está un poco adulta, y comunica la gracia santificante de la que le he venido hablando varias veces en el día de hoy, y sobre todo, y hace del bautismo, del bautizado, una nueva criatura. Y por eso hay otros elementos de esta prefiguración con una bonita enseñanza. El agua, que es signo de limpieza espiritual, como ya sabemos, que lo podamos nosotros tener en cuenta, el agua. Dios promete una purificación definitiva. Por eso los profetas anunciaron un tiempo en que Dios purificaría verdaderamente a su pueblo y le daría un corazón nuevo. Le cambiaré un corazón de piedra por un corazón de carne. Y esa promesa se cumple precisamente en Jesucristo. Y por el bautismo recibimos un corazón renovado y el Espíritu Santo habita en nosotros. Muchas personas tienen que renovar ese corazón. Hay gente que tiene un corazón viejo, un corazón lleno de odio, un corazón impuro, un corazón contaminado interiormente. Son muchos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es bueno que cada uno de nosotros podamos aprender esa enseñanza, esa lección. ¿Oyeron bien, mis queridos hermanos? Hay que purificar ese corazón. Hay que purificarse interiormente. Aquellos que tienen odio, que tienen resentimiento, que tienen enemigos, enemistades, que van llevando ese corazón, pero como con tantos males, con tanta maldad. Tú que eres bautizado, bautizada, ya tú no puedes vivir con tanto veneno por tanto tiempo. Libérate de eso. Incluso personas, agentes de pastoral, que van llevando cosas, impureza en el corazón. Hasta sacerdotes vamos llevando a veces impureza, resentimiento, amargura. Todo esto hay que sacarlo de nuestro interior. Hay que limpiar ese corazón, porque el Señor nos pide purificación interior, no quedarnos en una purificación exterior, que era de lo que no le agradaba a Jesucristo. Recuerden como le decía a los fariseos, escribas: raza de víboras, sepulcro limpio por fuera y podrido por dentro, porque no había purificación interior. Ellos se basaban en la purificación exterior, según la ley de Moisés, mal interpretada de ellos, que querían vivir a su manera. Siempre el que quiere vivir a su manera va mal interpretando lo que son los mandatos del Señor, la ley del Señor, los mandamientos del Señor. La quiere vivir a su manera. Y así no se puede, mis queridos hermanos. Vamos a purificarnos. Que de lo que llevamos en el corazón habla la boca. Por eso que ustedes ven mucha gente agresiva, mucha gente violenta, mucha gente hablando cosas indecorosas, cosas que no valen la pena. Así que vamos a purificarnos por dentro, que es lo que el Señor quiere. Y por último, ya terminando, vamos a ver entonces la aplicación para la vida cristiana en esta parte. Y aquí nos enseña a buscar una conversión sincera del corazón. Y no solo una práctica religiosa exterior, que es lo que nos sucede a veces. Vivir en estado de gracia, evitando el pecado, mis queridos hermanos. Vivir en estado de gracia, evitando el pecado. Acudir con frecuencia al sacramento de la reconciliación cuando sea necesario. Recordar que nuestro bautismo nos consagró como templo del Espíritu Santo. Vivir con pureza de corazón, practicando la justicia, la misericordia y el amor. No dejen que su corazón se le llene de maldad, de odio, de engaño. Vamos a poner en práctica todo esto y ustedes verán ya como bautizados, hombres y mujeres que hemos recibido esa gracia santificante, la vida misma de Dios, donde no ha dado participación en su vida divina, que podamos nosotros
vivir con anhelo, con alegría, esas impurezas. Ya es hora, por eso es que hay que confesarse, buscar la conversión sincera del corazón y por otro lado, acudir frecuentemente al sacramento de la reconciliación cuando sea necesario. ¿Oyeron bien? Todo el que anda con su odio tiene que arrepentirse, pídele a Dios conversión, arrepentimiento. ¿Oyeron bien? Recuerden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, nos dice Jesucristo, cuando nos ve ese mal comportamiento que a veces nosotros vamos teniendo en nuestra vida. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, arribando ya a esta parte final de este maravilloso tema, muy interesante. Yo espero que le haya gustado bastante a ustedes las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento, para que vean ustedes, haciendo un recorrido por el Antiguo Testamento, dentro de lo que es la historia de la salvación, en cada uno de esos grandes acontecimientos que fueron ocurriendo y que nosotros lo conocemos muy bien, porque de todo esto que le he hablado, todos nosotros conocemos esto, pero quizás no sabíamos que ahí estaba prefigurado el bautismo. Todo el mundo sabía y hemos escuchado hablar del Génesis en la creación, las aguas en la creación. ¡Qué bonito! El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, dándole poder para la creación. Eso es hermoso. Y cómo el agua, con todo su poder de pureza y de limpieza, Dios destruye el pecado, nos purifica. Que podamos nosotros ya de ahora en adelante tener como otra imagen, otra visión, dándole una mayor importancia a lo que es precisamente el bautismo. Poder cultivar nuestra vida de fe. Recuerden que lo que queremos lograr con este diplomado es precisamente eso. A la medida que tú tomas conciencia de la grandeza del bautismo, te va a comprometer y va a asumir tu compromiso bautismal. Cuando uno asume su compromiso bautismal, toda su vida queda tocada. Toda su vida queda cambiada, tú vas a crecer, tú vas a experimentar un arrepentimiento, una conversión, tú vas a renacer de nuevo porque has tomado conciencia de cuáles son tus deberes y obligaciones como bautizado o bautizada. Y es lo que queremos lograr con este diplomado, el bautismo en espíritu de sinodalidad. Ya llegando al final, agradeciéndole a Dios esta bonita oportunidad, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que se han mantenido ahí muy activos, y recordando a aquellos catequistas que van siguiendo y recibiendo este diplomado en esta modalidad, donde al final de cada módulo le vamos a poner una tarea para que ustedes la compartan con todo ese grupo de su diócesis, junto a los coordinadores de la catequesis a nivel diocesana, y ahí ustedes puedan ir creciendo, compartiendo, ¿verdad?, esas bonitas enseñanzas y la investigación que puedan hacer de la tarea que se le deje. Así vamos nosotros creciendo, un grupo de más de 2,000 catequistas que se han comprometido, no se diga agentes de pastoral, animadores de asamblea, ministro, diácono, para todos y para tanta persona, laicos, hombres y mujeres, sincero corazón, que quieren seguir aprendiendo y que quieren seguir avanzando. A donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, que los reciban con cariño y con amor. Y recordando por aquí, por la voz de María, el canal que conduce a Cristo, todos los martes de 7 a 9 de la noche. Yo me despido impartiendo la bendición para cada uno de ustedes, para sus hogares. Espero que esto ustedes lo mediten, lo reflexionen. Vuelvo y lo repito, nos pueden encontrar a nivel diferido en YouTube. Ya muchos de ustedes recibieron el link para que se puedan entrar ahí. Lo tienen en su celular. Muchos de ustedes nos están viendo por sus celulares para que puedan volver otra vez a profundizar y a asimilar este bonito contenido.
Imparto la bendición para ustedes, para su familia, para su gente, para que vivan su bautismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Chaito pues. La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. A continuación, la vida en Cristo. Este verano el calor está fuerte, pero en tu casa puede ser otra historia. Convierte tu hogar en un espacio más cómodo, más moderno y sobre todo más